Editorial Gedisa ha publicado Heidegger y los judíos, los cuadernos negros, de Donatella Ceisare, filósofa italiana, profesora de la Universidad de La Sapienza di Roma. Hola, buenos días, Donatella. Buenos días. Gracias por atendernos. Estamos preparados para poder escucharte. ¿Cómo enfocas este libro, Heidegger y los judíos, los cuadernos negros? Porque Heidegger, bueno, para los oyentes que no lo sepan, fue un filósofo alemán que fue muy partidario del nazismo. Entonces, supongo que a partir de aquí tu obra se desarrolla hacia esa dirección. Bueno, los cuadernos negros han supuesto un shock en muchos ámbitos, no solo en el mundo de la filosofía, sino en el mundo de la cultura en general. Pero el nazismo no es la novedad de los cuadernos negros. Ya se sabía desde hace años que Heidegger se unió al partido nazi, y la novedad son las circunstancias históricas, es decir, el periodo de permanencia, que ya no se limita a unos pocos meses y al nivel de compromiso. Entonces, lo que ha cambiado con los cuadernos negros es la historia de ese largo periodo. Yo creo que en el futuro se discutirá la forma en que Heidegger vio ese movimiento, el nacionalsocialismo, y por lo tanto no fue un error. Entonces no puede ser aclarado el caso Heidegger como se ha pretendido en el enfoque de la distancia entre la política y la filosofía, porque su compromiso filosófico precede a cualquier decisión política. Después de los cuadernos negros se abre, yo creo, un nuevo escenario en el pensamiento político de Heidegger también. Quiere decir que será necesario volver a escribir el capítulo Heidegger y la política. Y los cuadernos negros son muy importantes. La novedad de los cuadernos es el tema del antisemitismo. Entonces, en mi libro he tratado de esclarecer el delicado tema del antisemitismo. Y creo que se equivocan las dos posiciones extremas. Por un lado están los que quieren aprovechar el momento para prescribir a Heidegger de una vez por todas, y sobre todo yo creo moralistas que se hacen pasar por censores del bien y del mal, de administradores del blanco y del negro. Uh-huh. Yo creo que la filosofía vive de la complejidad del claro oscuro. Yo creo que también la otra posición extrema es la posición de los huérfanos de resentidos. Creo que es también una posición que no, ambas posiciones extremas han hasta ahora obstaculizado el debate. Entonces yo creo que también decir, por ejemplo, que banalizar el antisemitismo sería también un error. Tú lo que indicas como punto de partida es que Heidegger era antisemita, ya era judeófobo, convencido de hace mucho tiempo, no solo porque se adaptó a la corriente política que se acrecentaba en Alemania, sino que él era algo que
tenía como interiorizado y que estaba convencido de ello desde hace tiempo. Sí, las reflexiones de Heidegger sobre los judíos, el judaísmo y sobre la Shoah no son marginales, tienen una profunda relevancia y yo creo también un efecto dramático para su pensamiento. El antisemitismo metafísico de Heidegger tiene un origen, para mí, un origen teológico y una intención política y un rango filosófico. El problema es por qué yo hablo de antisemitismo metafísico. El antisemitismo metafísico para mí no quiere decir, no mitiga el antisemitismo, que es la objeción, por ejemplo, de Jürgen Habermas, que Habermas me puso sobre la mesa, sino al revés, indica su gravedad, su extensión. También metafísico para mí indica, tiene al menos tres significados. El primero indica la continuidad del antisemitismo de Heidegger. Yo estaba convencida de esta continuidad incluso antes de que apareciera el último volumen de Los Cuadernos Negros, que contiene sus rodeos con la Shoah. El antisemitismo no es un sentimiento que va y viene, no se reduce al odio personal hacia los judíos. Quien así lo sume, yo creo que lo convierte en un detalle biográfico carente de fuerza teórica. El prejuicio, que lo considera como una forma de odio que escapa a la razón, para mí, después de Auschwitz, no solo es éticamente problemático, sino filosóficamente inaceptable. Claro. El metafísico para mí indica también la continuidad del antisemitismo en la tradición filosófica. El antijudaísmo cristiano de la antigüedad tuvo un carácter religioso. El antisemitismo de la era moderna, como dice Hannah Arendt, tiene un carácter político. Pero entre uno y otro los límites son difusos. En su antisemitismo metafísico, Heidegger no está solo, no está aislado, sigue el largo rastro de los filósofos, de Kant a Hegel, a Nietzsche. Entonces, poner el énfasis en la continuidad de toda esta tradición quiere decir que muchos estereotipos que aparecen en las páginas de Los Cuadernos Negros, si bien están afectados por la visión nacionalsocialista de esos años, provienen de la filosofía y la forma en que los filósofos, sobre todo en los tiempos modernos, de Kant a Hegel, a Nietzsche, han abordado la cuestión judía. Entonces, para mí, ese es el segundo capítulo de mi libro. Hay una cuestión judía en la filosofía. Y al final, un tercer significado metafísico indica para mí el modo en que Heidegger cede a la presión para definir el judío a partir del 1935, quiere decir con las leyes de Nuremberg. Sí. Entonces me aprovecho del término metafísica en el sentido que Heidegger utiliza, que se puede decir que él esboza una metafísica del judío. Esto es para mí muy importante, porque yo hablo de
antisemitismo metafísico. Y bueno, los cuadernos negros expresan también acusaciones precisas al judaísmo. Los razonamientos de Heidegger, su filosofía, su legado, ¿crees que ha hecho daño a la filosofía moderna en cuanto a la visión del judío? No, yo creo que como traté de decir ahora, que hay una tradición y que también la cuestión de la relación entre la filosofía y el judaísmo es una relación muy problemática, creo que Heidegger, que lo que él escribe en los cuadernos negros, por ejemplo, las acusaciones precisas al judaísmo, se citan en este contexto. Yo traté de reconstruirlo, ¿no? a través de una hermenéutica, teniendo en cuenta el contexto histórico, ¿no? Por ejemplo, él dice que privados de una tierra, los judíos serían los desarraigados, sí. Son los agentes de la aceleración de la técnica. Esta acusación es muy, muy importante porque todos sabemos que para él la técnica es un concepto decisivo, fundamental de su filosofía. Entonces, y también hay acusaciones no solamente filosóficas, sino también políticas. Por ejemplo, él dice que los judíos quieren desarrollar relaciones transversales internacionales porque siguen una estrategia política. Es la estrategia que él dice en alemán, la Weltdemokratie, quiere decir la democracia mundial. Y además él dice que por ejemplo él habla del judeo-bolchevismo, que asume, yo creo, un valor simbólico, porque la Revolución de Octubre es para él la prueba del poder de que los judíos del mundo ya han ganado. Entonces hay también un contexto político muy interesante, pero yo creo que en los cuadernos negros el grande tema es el tema de Auschwitz, de la Shoah, porque bueno, no se puede hablar más del silencio de Heidegger, ¿no? Sí. El silencio de Heidegger sobre Auschwitz ha sido uno de los grandes temas de la filosofía del siglo del XX siglo, y ahora ya no se puede hablar de esto, porque él escribe en los cuadernos negros, dice que el exterminio ha sido una Selbstvernichtung, quiere decir una autodestrucción. Y eso es muy importante. Bueno, este paso ha sido un shock para todos. Sí. Todos el New York Times, el Le Monde, todos han hablado de este concepto. Sí. Quiere decir que los judíos son los agentes de la modernidad, son cómplices de la metafísica, y
siguen el destino de la técnica. La culpa del exterminio debe caer sobre ellos mismos. Los consumidores consumen, así que el vínculo entre la técnica y la Shoah también es un concepto muy importante. Y la Shoah sería para él dice, la culminación de la autodestrucción en la historia, el momento, como se puede decir, apocalíptico. Sí. La culminación de la destrucción no se alcanza. Quiere decir, el judaísmo mundial no termina con el exterminio de Auschwitz, porque aunque queden pocos, esos pocos judíos representan un gran peligro, en primer lugar para los alemanes, Sí. que son los verdaderos perdedores. Entonces es muy interesante todo lo que él escribe después de la guerra, después del 1945, y hay, yo creo, también una convergencia muy interesante entre su pensamiento y el pensamiento de Carl Schmitt. Donatella, también es importante que digamos que el día 6 de abril se realiza la presentación de tu libro en la biblioteca Jaume Fuster. Sí. Habrán filósofos relevantes hablando sobre él, pero de todas formas haber podido tener esta conversación contigo y que nos hayas podido explicar los puntos más significativos de tu obra, es algo que te agradecemos y que es muy interesante todo lo que nos has comentado y es un lujo para nosotros. Muchas gracias a vos. Muchas gracias, Donatella, y nada, y mucha suerte. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.